Muy buenas días. Vamos a aprender a manejar el instructivo de GeoGebra, pero más específicamente para el manejo de las guías para el cálculo de área de triángulos rectángulos y no rectángulos. Entonces, como sabemos, dentro de los objetos matemáticos hay triángulos rectángulos y hay triángulos isósceles. Perdonarán el pulso. Y hay triángulos escalenos, ¿de acuerdo? Entonces, este tipo de triángulos, cuando son escalenos, quiere decir que sus ángulos son distintos, ¿sí, no? Bueno, entonces, ¿a qué vamos la temática de ahora? La temática de ahora nos va a instruir cómo es que vamos a trabajar esta temática. Entonces, a mí me dicen, por lo menos en esta guía, el cálculo del área de un triángulo rectángulo. Pero bien sabemos que un triángulo rectángulo tiene área base por altura sobre 2. ¿Sí? Entonces, aquí hemos hecho un ejercicio de tal manera que nos dan solamente la hipotenusa y el ángulo. Entonces, nos faltaría lo más importante para calcular el área, la base y la altura. La altura viene siendo el cateto opuesto con la relación trigonométrica seno y la base, que es el cateto adyacente que viene siendo. Aquí lo tenemos calculado. Aquí ya hicimos los respectivos cálculos y encontramos el área, ¿sí? Como lo podemos ver. Acá hay un ejercicio donde utilizamos la tangente y logramos entender y comprender que aquí teníamos solamente el cateto adyacente y necesitábamos el opuesto y ya hallamos el opuesto que viene siendo la altura a la vez. Pero pues lo que más interesa en este momento es cómo yo manejo la aplicación de GeoGebra, ¿no? Eso es lo que más me interesa ahora por el momento. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces, abrimos este link, nos abre automáticamente GeoGebra y como podemos evidenciar, este es un triángulo rectángulo. Aquí tenemos todo lo que utilizamos para hallar el área, la altura, la base, y aquí tenemos el área, la fórmula del área. Entonces, a medida que la altura va creciendo aquí, mire, hundo este deslizador, la área automáticamente cambia, como nos podemos darnos cuenta. Mire. En la sección de área, que aquí está, donde está el 15, automáticamente cambia. La base la corro y también me cambia. También la puedo encoger, la puedo volver, como lo podemos darnos cuenta. Entonces, estos deslizadores me van a permitir mover el triángulo e evidenciar el ángulo, cómo cambia y también cómo cambia la altura en su proporción. ¿De acuerdo? Aquí nos podemos darnos cuenta que aquí ya tenemos el área
y automáticamente podemos dar como terminado esta parte de aquí. Ya solamente es el manejo de los deslizadores. Bueno, entonces vamos a hacer las siguientes temáticas. Tenemos la función trigonométrica seno. Tenemos esta formulita para hallar el área según los ángulos y los lados que tengo en sus opuestos y en medio de sus lados el ángulo. Y aquí hemos desarrollado la temática, como lo pueden ver, y podemos trabajar la temática 2. Ya con la fórmula e igualmente los deslizadores, cómo me cambia el ángulo y mire cómo me cambia en el área. Porque el área va a depender de estos dos laditos, del A y del B. A medida que cambie el A y B, pues el área se me va a manejar. Mire. A medida que cambie el ángulo en C, como lo estamos hundiendo en este deslizador, el área me va a cambiar. Cambio el de acá, ¿no? Porque solamente no estoy moviendo las dos cosas a la vez y además lo estoy haciendo en función de la base. Entonces, mire, aquí tenemos y pueden comprobar y reemplazar los valores. Cuando vale 48 en esta formulita de este ángulo, cuánto me vale el área dependiendo los lados en medio de sus ángulos. La misma temática la vamos a realizar para el instructivo de la temática 3. De la misma forma. ¿Sí? Aquí ya tenemos cómo podemos grabar o cómo podemos manejar y manipular los deslizadores y automáticamente cómo me cambia el ángulo y cómo me cambia el área. En resumidas cuentas, esta forma de aquí ver esta forma de aquí me va a permitir tener una evidencia más clara del área para que se haga más fácil. Como los triángulos no son rectángulos en su mayoría, como nos podemos darnos cuenta, entonces varía el ángulo y pues va a variar el área. Mire, varía el ángulo y varía el área. Pero ¿por qué varía el ángulo y el área? Pues estoy moviéndolo aquí y a medida que me está variando el ángulo, me varía el área. Aquí hemos utilizado el teorema de los senos. Finalmente, en la temática 4, podemos ver que es una temática muy entretenida porque aquí hay una sesión donde hemos hecho el paso a paso como en los anteriores, cómo hallar, sino que tuvimos que hallar un ángulo y para poder hallar el área, porque para hallar el área, como podemos darnos cuenta, tiene que estar dos lados opuestos y en medio de esos dos lados opuestos un ángulo. Y aquí pues tenemos cómo varía el área y el ángulo. Y cómo lo varía, ¿no? Mire. Y son ángulos no rectos, son ángulos menores de 90 y mayores de 90, ¿no? Y cómo cambia el área de sensacional, ¿no? Genial, ¿no? Mire, el ángulo cómo varía y cómo varía el área. Entonces, este viene siendo el instructivo para el manejo de la aplicación de GeoGebra en cada una de las temáticas. Todo depende de los deslizadores y cómo se ve el movimiento en cada uno de estos factores de aquí. Muchísimas gracias, muy formales por su atención. Hasta pronto.